Una pregunta para ustedes. ¿Les gusta cuando alguien que dice que tienes que hacer algo? ¿Te gustan ser mandados por otras personas? ¿Les gustan los mandamientos? Pues depende. En general diremos que no nos gusta, no me digas que tengo que hacer esto, pero depende. Si alguien que dice, te voy a dar $1,000 y quiero que compres lo que quieras, yo te mando que compres lo que quieras con este $1,000, tú vas a ser muy obediente, entonces, ok, lo haré, no problema. Lo voy a hacer, estoy contento, estoy obediente, sí, mándame vuestra merced, sí. Cuando nos dicen, paguen sus impuestos, nosotros no tenemos la misma alegría, ¿verdad? Nosotros decimos, no, ok, fine. No queremos hacerlo, no lo hacemos con la misma alegría, depende del mandamiento, ¿verdad? Pues cuando nosotros les decimos a nuestros niños, vete a tu cuarto y límpialo, no quieren hacerlo. Cuando les decimos, vete al gabinete y coge 3 cookies dulces o galletas, son muy obedientes, ¿verdad? Así somos nosotros. Pues esta serie de sermones tratan de los obstáculos o las dificultades que existen en nuestra cultura y en nuestro contexto que afectan nuestra fidelidad y obediencia a Dios en nuestras familias. ¿Cómo podemos ser fieles en nuestras familias en 2018 en la mirada California, es decir, California del Sur? Entonces, en este sermón vamos a ver que la raza humana, todos nosotros, luchamos muy fuertemente contra los mandamientos de Dios tocante las familias. Dios nos ha dado mandamientos acerca de familias y a nosotros no nos gustan estos mandamientos. Entonces, Dios nos ha dado mandamientos, pero tenemos problemas con ellos. Pero el problema, claro, es nosotros y no los mandamientos. Entonces, este sermón se enfoca en cuáles son los mandamientos que Dios nos ha dado acerca de familias, cuáles son los obstáculos en nuestra cultura acerca de eso y cómo debemos responder entonces. Noten entonces en el bosquejo que les he dado y preparado, el primer punto, los mandamientos del Creador a sus criaturas. Que Dios nos ha mandado ciertas cosas. Y hermanos y hermanas, eso no es una sorpresa, pero Dios es Dios. Dios es Dios, es decir, que es nuestro soberano, nuestro rey, nuestro gobernador. Escoge toda palabra que es similar y añádalo. Dios es esto, nuestro supremo. Y nosotros somos sus criaturas. Dios es el creador, somos sus criaturas. Entonces, los mandamientos que vamos a estudiar en este sermón no aplican solamente a los creyentes, aplican a las criaturas. Son los mandamientos del creador a sus criaturas, no del redentor a sus redimidos. Los mandamientos del redentor a sus redimidos son bautícense y alábenme en esta manera, etc. Las cosas que hacemos como la iglesia. Estos mandamientos aplican a todas personas, porque todas personas son criaturas del Creador, es decir, de Dios, y todos nosotros estamos bajo su autoridad. Entonces, Dios nos ha dado más que 3, pero vamos a discutir 3 mandamientos en su palabra que son para todas personas. Y sus mandamientos son: cásense, multiplíquense y presérvense. Cásense, multiplíquense y presérvense. Todos los hombres, todas las personas deben casarse, multiplicarse y preservarse. ¿De dónde sacamos esto? ¿Dónde dijo Dios esas cosas? Pues obviamente lo he puesto en el bosquejo para ustedes, pero en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 9.
Esas son las fuentes de esos mandamientos para todas personas. Leamos entonces esos versículos. Génesis 1, 27 al 28. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, hombre y mujer los creyó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que desplazan sobre la tierra. Entonces noten sencillamente que Dios les ha dado a Adán y Eva un mandamiento de multiplicación. Deben multiplicarse, deben tener hijos. Pero había algo antes de este mandamiento, Entonces esto nos lleva a Génesis 2. Esto nos trae a Génesis 2. Noten versículo 18 y versículos 23 y 24. Dijo además el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios creó el hombre y después la mujer. Y Adán ve a la mujer y dice en versículo 23, entonces dijo el hombre: ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomado del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, noten la cronología de esos eventos. Dios creó el hombre, luego la mujer, luego los unió en matrimonio y después reciben el mandamiento de multiplicación. Eso es importante porque el mandamiento a todos los hombres que multiplíquense toma lugar dentro del contexto, dentro de los confines del matrimonio. Nosotros ya creemos esto, pero estamos probándolo, estamos demostrándolo de las Escrituras. Entonces, por eso en el bosquejo puse el orden: cásense, luego multiplíquense y luego presérvense. Vamos a ver esto en un momento. Entonces, el plan de Dios es que la raza humana que se casen y que tengan hijos después. Eso es el plan de Dios, el mandamiento de Dios, el modelo que Dios ha dado a los hombres, a todos los hombres. Y después de la caída del hombre, Dios puso una maldición sobre este proceso. Será difícil producir comida. Será difícil también el parto, el embarazo será difícil para la mujer. Pero Dios, aunque impuso una maldición sobre este proceso, no quitó la obligación. Todos nosotros tenemos que obedecer esos mandamientos aunque vivamos en un mundo de maldición y pecado. Y vemos esos mandamientos repetidos en Génesis 9 después del diluvio. Noten Génesis 9, 1, 5 al 7. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, repitiendo los mandamientos. Ahora versículos 5 al 7. Porque ciertamente por la propia sangre de ustedes pediré cuentas. Pediré cuentas a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre. Y el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios él hizo al hombre. Sean ustedes fecundos y multiplíquense, reproduzcanse en la tierra y multiplíquense en ella. Dios repitió varias veces el mandamiento de multiplicación. Pero, ¿qué se opone a la multiplicación? ¿Qué es el opuesto? ¿Qué va en contra de multiplicándose? Pues es el homicidio. Si debemos cultivar la vida por multiplicación y algunas personas están matando a la gente, eso destruye lo que Dios nos ha mandado que debemos hacer, ¿verdad? Y por eso debemos no solamente casarnos y multiplicarnos, sino también preservarnos, no permitir que haya personas que maten injustamente a los demás.
Y todo eso nos enseña que todas las criaturas viven bajo una obligación, una responsabilidad ante Dios de casarse, multiplicarse y preservarse. Y eso es el mandamiento de nuestro Dios, nuestro Creador, a todos nosotros, sus criaturas. Pero antes de continuar, déjenme mencionar algunos balances en esto. La mujer infértil no está pecando. Ojalá que esto sea obvio, pero lo quiero decir. La mujer infértil o el hombre, a veces el hombre es la causa, no están pecando en ninguna manera. Al contrario, están sufriendo bajo la maldición y los efectos del pecado de Adán. Entonces, esas personas, si se casan, qué bueno, pero no pueden multiplicarse, no por su culpa, no es su culpa que sea así, perdón. También hay matrimonios que son tan inestables y confligidos que no deben tener más niños. No deben tener más niños. ¿Conocen ustedes a las familias que tienen conflictos en su matrimonio y parece que siguen teniendo niños? Y tú piensas, eso es la última cosa que necesitan. Necesitan estabilizarse antes de tener más hijos. Entonces, estamos balanceando lo que hemos dicho. También el salario de un hombre solamente alimenta a una cierta cantidad de bocas. Nuestros recursos son finitos. Y las bocas también deben ser finitas también, ¿verdad? También la salud de la esposa puede ser amenazada por un embarazo. Así también diferentes personas llegan a la madurez necesaria para el matrimonio a diferentes edades. Entonces, no podemos decir a esta edad tienes que estar casado. Depende de varias cosas y la madurez necesaria. Hay personas que no están listos, no deben ser líderes en una familia, no deben ser esposas todavía en una familia. Esto no quiere decir que tenemos que graduarnos de una escuela antes de casarnos o que tú eres lista. ¿Cómo puedes estar lista para algo que no has experimentado? ¿Me entienden? También hay solteros o solteras dedicados al Señor, Pablo nos dice. También hay viudas y viudos. Hay otros ejemplos que podríamos dar también. De personas que quizás no están casándose o no están casados, personas que no están multiplicándose o no pueden multiplicarse, y esas personas no están pecando necesariamente, ni debemos condenarlos inmediatamente o rápidamente. Sin embargo, todas esas excepciones y balances no deben distraernos del mandamiento claro y sencillo que nuestro Dios nos ha dado desde el principio. Los mandamientos todavía son los mandamientos. Cásense, multiplíquense, presérvense. Entonces, sigamos al segundo punto, y la rebelión de las criaturas contra su Creador. Desde la caída del hombre, los hombres han rechazado la autoridad de Dios y sus mandamientos. Pero cada persona y cada cultura hace esto en diferentes maneras y en diferentes proporciones. En 2018, en nuestro contexto y en nuestra sociedad, ¿qué vemos? Vemos que nuestra sociedad está corriendo a máxima velocidad, lejos de Dios y sus mandamientos, todos, pero en particular en este sermón, esos mandamientos. Entonces vamos a considerar las maneras en que nuestra cultura rechaza y opone los mandamientos de Dios bajo dos secciones. Primero, cosas intencionadas, es decir, cosas que nosotros escogemos, vamos a hacer esto. Y también efectos no intencionados, consecuencias de la vida el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, noten primero las acciones intencionadas. ¿Cuáles son las cosas que la gente está haciendo alrededor de nosotros?
que se opone a los mandamientos de Dios. Número 1, vemos muchísimo matrimonios demorados. Matrimonios demorados. Es común y promovido que uno establezca su trabajo profesional antes de casarse. Es decir, que cada persona vive para sí mismo, realizando sus propios sueños y satisfaciéndose a sí mismo y viviendo su propia vida para sí mismo. Y después de todo esto, si quieres, si hay tiempo, si es conveniente, te casas y tienes una familia. Tú haces todo lo que quieras y después, si quieres, al fin te casas. Pero lo que nos satisface, nuestro sueño, nuestra satisfacción, no debe ni puede ignorar los mandamientos de Dios. Y la vida que se enfoca en la profesión o que se enfoca en la persona misma con exclusión de la familia, es pecado entonces. Y claro que hay etapas preparatorias en nuestras vidas, hay tiempo antes del matrimonio en que somos solteros, pero son etapas preparatorias. Son etapas que dirigen hacia el matrimonio. Y el punto aquí es que en nuestra cultura pocos pasan sus años jóvenes en preparación para el matrimonio. Hacen lo contrario, con la idea que algún día regresarán a la idea del matrimonio. Es decir, que para ellos hay dos caminos cuando son jóvenes: el matrimonio y la profesión. Y yo voy a tomar el camino de la profesión y quizás algún día voy a regresar a este otro camino de la familia y el matrimonio. Los hombres y las mujeres de hoy están haciendo eso y demoran el matrimonio y no hacen decisiones que se dirigen al matrimonio. Se enredan en sus profesiones en una manera que excluye la familia. A veces es muy difícil, al haber tomado el camino de la profesión, regresar a la familia o el matrimonio. Muy difícil. No son, en la manera en que tales personas lo hacen, no son compatibles esos caminos. No tiene que ser así, pero la manera en que ellos lo hacen es así. Matrimonios demorados. Quiero repetir que hay etapas preparatorias en la vida, pero deben ser preparatorias, dirigiéndose hacia el matrimonio. No tienen que ser opuestos, puede ser un mismo camino. Segundo, matrimonios sin hijos. Y claro que no estoy hablando acerca de las familias infértiles. Esto no está en este punto en ninguna manera whatsoever, at all, para nada. Pero imagínense que una pareja del primer punto, del matrimonio demorado, decide que van a tener hijos. Si han dedicado sus vidas a sus profesiones, los hijos serán una distracción, una limitación, una inconveniencia. Entonces, para muchas personas que han vivido para sí mismos y luego se han casado muy tarde porque aman a sí mismos, ¿por qué querrían tales personas tener hijos? Esos hijos para ellos serían una distracción, una limitación. No, nosotros tenemos esos sueños y los hijos no son una parte de eso. Y no estoy diciendo ni sugiriendo que cada pareja debe empezar su familia inmediatamente. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no podemos usar contraceptivos. Ya dije que matrimonios inestables, limitaciones económicas y complicaciones de salud afectan esas decisiones. El punto, y acuérdense que estamos generalizando, el punto es que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es un ambiente hostil contra los niños, porque promueve una vida egoísta y egocéntrica, mientras que siendo un padre requiere
tiempo, esfuerzo, recursos, compromiso, sacrificio y tales cosas no caben, no coinciden con la vida egoísta de nuestra cultura. Vive para ti, vive para ti, vive para ti. Tu mejor vida, tú. Cuidado a un niño es, tú no importas. El niño sí, claro que no es así, pero siendo un padre, una madre, requiere mucho sacrificio, dedicación, esfuerzo, trabajo, recursos. Cuesta mucho dinero tener un niño. A lo largo de los años, ¿verdad? Cuesta mucho dinero. Y si el dinero y el éxito y todo eso es tu ídolo, ¿por qué querrías un niño? Entonces vemos matrimonios sin hijos que ellos han escogido. No vamos a tener niños porque su plan, su modelo es diferente a los mandamientos de Dios. Número 3, el divorcio. Eso no es una sorpresa, que el divorcio destruye a las familias. Pero ¿saben qué? El divorcio no es el problema. El divorcio no es el problema. El problema es la falta de amor, el falta de compromiso, falta de arrepentimiento, falta de perdón en los que se divorcian. El divorcio es simplemente el resultado final y feo de una montaña de problemas anteriores. Entonces, antes de atacar a todos los que han sido divorciados, que no es justo, debemos examinar nuestros propios corazones para ver los mismos pecados que terminaron en divorcio para ellos, que están en nuestras vidas también. Sin embargo, el punto es que en nuestra cultura, los que se casan lo hacen con la idea que si quieren, cuando quieren, hay un escape, una salida. Y muchos se divorcian porque la satisfacción que antes tenían ya no existe. Y así se revela que no se casaron para comprometerse y servirse los unos a los otros, sino para servirse a sí mismos. Se casaron para satisfacerse a sí mismos. Y cuando no hay satisfacción en tal matrimonio, entonces ellos abandonan el matrimonio. Tiene sentido, es lógico para ellos. Claro que lo rechazamos, lo condenamos, pero punto número 3, el divorcio, sigue punto número 1 y 2, de personas egoístas, personas viviendo para sí mismos, personas que ni les importa lo que Dios les ha mandado, ni la otra persona, sea un niño o una esposa o esposo. Entonces, el divorcio no es el problema actual, es el resultado de miles de problemas anteriores, antecedentes. En nuestra cultura, yo diría que es muy fácil tener un divorcio. La verdad es que legalmente no es muy fácil, pero la opción está abierta para todos. Eso es un problema. Hay divorcios legítimos, pero eso es otra cosa. Número 4. La libertad sexual absoluta. Desde la caída del hombre, los hombres han pecado en toda manera en cuanto a los pecados sexuales y los demás pecados también, pero todo pecado sexual que vemos en nuestro tiempo ha habido en la cultura y en los hombres en todas edades, todas partes. Las leyes de Moisés prohíben cosas horribles, las leyes contra perversiones, etc. Y Pablo escribió a cristianos viviendo en una cultura cuyos templos tenían prostitutos y prostitutas como una parte de la adoración, una parte de la religión. Entonces, nuestra cultura y nuestra sociedad en una medida ha escapado la perversión. Pero en 2018 estamos corriendo hacia la perversión. En nuestro tiempo, el énfasis es en la libertad absoluta de cada persona en su sexualidad. Tú puedes, según ellos, hacer cualquier cosa
siempre y cuando la otra persona acepta. ¿Cómo se dice consent? ¿Acuerdo? Consentimiento. Según ellos, si hay consentimiento, tú puedes hacer cualquier cosa. Y esas cosas, obviamente y abiertamente, se oponen a los mandamientos de Dios a sus criaturas. Y se oponen en particular al plan de Dios para las familias. No es necesario entrar en los detalles de todos sus pecados, porque todos esos pecados van en contra de los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, a todas las criaturas, los placeres y la belleza de la sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Pero los hombres, todos, han pervertido eso y lo han abusado, quitándolo de su contexto en el matrimonio y haciendo monstruos de lo que están haciendo. Toman algo bello y lo transforman en algo feo, es decir, un monstruo. Entonces, la sexualidad en el matrimonio es algo maravilloso y lo digo abiertamente que la canción de Salomón, los cantares, alaban o aprueban el amor de un hombre a una mujer y una mujer a un hombre muy físico y sexual y dentro del matrimonio. Y no debemos reducir eso. Es una parte maravillosa y bella de la vida de Dios que Dios nos ha dado. Pero en nuestra cultura no les importa eso. Eso es la última cosa que quieren. El compromiso, los confines del matrimonio. Su sexualidad no tiene nada que ver con la sexualidad de la Biblia o de que Dios nos ha dado a nosotros como un regalo. Entonces, cuando ellos se satisfacen fuera del matrimonio sin querer hijos, eso obviamente se opone al plan de Dios, los mandamientos de Dios. Número 5, el aborto. Otro ejemplo obvio de la destrucción de la familia en nuestra cultura. Si debemos tener familias y debemos tener hijos, yo creo, no sé si hay otro ejemplo que es más opuesto, el aborto. No sé si hay un ejemplo más opuesto al plan de Dios que esto. ¿Qué puede ser más contrario a los mandamientos de Dios que matando a nuestros niños? Es lo más contrario posible. Hay muchas razones por las cuales las mujeres deciden hacer eso. Y muchas de ellas lo hacen bajo mucha presión de sus familias o sus parejas. A veces no es lo que ellas quieren, pero lo harán porque hay mucha presión. Pero también hay muchas que lo hacen con alegría, con una alegría demónica, que quieren sacrificar a sus niños. Todo eso, sean sus razones cualquiera, todo eso se opone a Dios y sus mandamientos. Y tristemente en nuestro país el aborto es protegido por la ley y disponible gratuitamente. ¡Qué horrible! Hay casos súper específicos en que la vida de la mujer es amenazada ciertamente, que ella morirá si el embarazo sigue. Y en tales situaciones podemos considerar el aborto para proteger la vida de la mujer. Pero todos los demás son pecado absoluto y terrible. Sigamos. Número 6. El feminismo. Para proteger mis palabras, quiero aclarar que opongo y debemos oponer la idea que las mujeres en cualquier manera son menores o peores en comparación con los hombres. Eso obviamente lo rechazamos. Y debemos oponer toda acción que se basa en tales ideas incorrectas. La mujer fue creada para ayudar al hombre, pero fue creada en la imagen de Dios tanto como él,
y tiene un alma tanta como él, entonces es imposible que un hombre sea mejor que una mujer en un sentido intrínseco. Entonces no oponemos los que insisten en el tratamiento justo y respetuoso de las mujeres. ¿Quién se opone a esto? Pero las feministas modernas rechazan no solamente el maltrato de las mujeres, sino también rechazan la feminidad. Rechazan lo que es ser una mujer según Dios. Rechazan el papel de la mujer en el matrimonio y rechazan el papel de la mujer en la familia. Y la feminista moderna quiere que corras, si eres una mujer, lo más lejos que puedas de los papeles que Dios te ha dado para ti como una mujer en el matrimonio y en la familia. Ellas quieren que tú abandones completamente el plan de Dios para ti como una mujer. Y al hacer esto, entonces, el feminismo destruye a la familia por la destrucción de una mitad del matrimonio, la mujer. Y esas feministas no están preparando a nuestras hijas ni para el matrimonio ni para la familia. Están haciendo todo lo contrario, tristemente. Y para mí es muy triste porque ellas demuestran en toda su literatura y sus argumentos una fuerza y una inteligencia. Es decir, que demuestran sus dones, sus capacidades. ¡Wow! Tan inteligentes, tan articuladas, hablan con claridad y todo. Y yo digo, sí están demostrando el valor y todas las habilidades de las mujeres, pero a favor de una guerra horrible, a favor de todo lo que opone o se opone a la feminidad. Qué triste, entonces. Pero las mujeres son una mitad del problema. Sigamos al número 7, el machismo. El machismo. Los hombres arrogantes que maltratan, abusan, degradan y menosprecian a las mujeres también destruyen a la familia. No son líderes, no son protectores, no son proveedores, no son hombres. Son infantilones que quieren jugar emperador. Pero hay tantos machistas, tantos hombres que actúan como son los más importantes del mundo y los demás deben servirles a ellos. Y así menosprecian a las mujeres. Les tratan como valen menos, menosprecian a las mujeres. Les tratan como son menos dignas, menos importantes, menos preciosas. ¿Y cuál mujer quiere estar casada o tener hijos con un bruto? ¿Verdad? Entonces, a veces cuando escucho a las feministas y escucho a lo que están criticando, digo, tienen razón en ciertos casos. Los hombres que a veces describen sí son horribles o terribles. Y ninguna mujer sensible o inteligente querría un hombre así. Pero ¿saben qué? En cada uno de esos 7 puntos, esas 7 cosas que hemos listado, se encuentra el mismo problema. El problema es el yo, el egoísmo, el egocentrismo, el amor del yo. Yo dije que al principio que estamos muy alegres cuando los mandamientos que recibimos son cosas que nos gustan. Entonces, si yo soy el emperador y yo hago lo que yo quiero, voy a estar muy alegre, no casándome, entrando en mi profesión a exclusión de la familia, no teniendo hijos, divorciándome si quiero, viviendo una vida de sexualidad liberal, etc. Todas esas cosas me van a agradar a mí, porque yo estoy al centro de todo eso. La mujer está al centro del feminismo, el hombre al centro del machismo, el individuo, el yo. Entonces, en cada instancia, en cada caso, en lugar de dirigir nuestra atención a Dios y sus mandamientos,
hemos dirigido nuestra atención a nosotros mismos y nuestros propios mandamientos. Y de esto proviene el conflicto. Todas esas acciones son decisiones intencionadas. Obediencia a nosotros mismos. Somos nuestro propio ídolo. Somos nuestro propio Dios. Y por eso no vamos a obedecer al Dios creador. Somos nosotros los dioses. Y hermanos y hermanas, tenemos que investigar la proporción en que estas cosas son verdaderas en nuestras vidas. La proporción. Tú vas a decir, no soy feminista, o no soy machista, o no soy esto, no soy otro. Bueno, pero ¿en qué proporción? ¿En qué proporción? ¿Cómo comparan nuestras decisiones y nuestras acciones con los mandamientos de Dios para nosotros? ¿Estamos preparándonos para obediencia o desobediencia? Entonces no podemos decir, nuestra cultura, nuestra sociedad, tan horribles que son ellos, pero yo... No, ¿en qué proporción hay verdad en nuestras vidas acerca de esas cosas? Piensen cuidadosamente acerca de eso. ¿Cómo podemos vivir en todo eso y no ser afectados? Va a pasar. Sucederá. Entonces, consideren conmigo brevemente algunos efectos no intencionados que provienen de viviendo en esa cultura y esa sociedad. Número 1, y cosas que afectan la vida de una familia. La separación de la tecnología. Mencioné esto la semana pasada, entonces no voy a pasar mucho tiempo a ello. El punto es simplemente que nuestra tecnología nos permite a conectarnos con otras personas sin tener que estar con ellos en actualidad. Y esto es un obstáculo para las familias porque es un obstáculo a las relaciones profundas. Y esto contribuye a los matrimonios demorados, los matrimonios sin hijos, los divorcios y más. La tecnología no es mala en sí misma, pero puede contribuir a esas cosas. Número 2, la movilidad global. La movilidad global. En nuestro día es posible, si no fácil, pero posible mudarse a casi cualquier país del mundo o cualquier parte de tu propio país. Nosotros somos la evidencia de eso, ¿verdad? ¿De dónde somos? De muchas partes. No solamente de varios países, sino de varias partes de este mismo país. Yo conocí a una familia mexicana en Quebec, Canadá, donde el ambiente es muy diferente a México y nadie habla inglés, hablan francés en Quebec, Canadá. Y para mí esto fue muy cómico, o si no cómico, quizás raro, que irónica, una familia mexicana en Quebec que no hablan inglés, hablan español y están aprendiendo francés. No sé, fue diferente de mi experiencia. No estoy diciendo que es bueno o malo, no es. Es simplemente interesante. Una familia mexicana, obviamente de México, que se mudaron a Quebec, Canadá, en la nieve y el frío. No sé cómo sobreviven, porque ustedes cuando es como 60 grados afuera me dicen, Samuel hace frío. Pero el punto, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros podemos mudarnos a todas partes, las familias se fragmentan. No a propósito. Es un efecto, una consecuencia no intencionada de nuestra vida y nuestra cultura. Entonces, el sistema de apoyo mutuo se desaparece. La red de la familia no alcanza de una familia a otra familia. Entonces los recién casados
O los nuevos padres frecuentemente no tienen familia para ayudarles a ellos. Y eso es un obstáculo para muchos. No tienen ayuda porque no tienen familia geográficamente cerca. Y eso es el efecto de la movilidad global. Y vemos esto en la iglesia, como pastores, como ancianos, en que los pastores se convierten a veces en padres y madres o en abuelos para las familias que no tienen su propia familia. Y esto no es una queja, no estoy quejándome. Estoy viendo que a veces hemos pensado como pastores, ¿por qué es que tenemos tantas preguntas acerca de cómo criar a los hijos o cómo resolver problemas en los matrimonios? Y todos han tenido dificultades con eso en toda la historia, pero es más difícil cuando cada familia se desconecta de su familia en otras partes. Porque a veces, si tienes la familia cerca, tú tienes más ayuda natural. Pero esa responsabilidad cambia de la familia actual a los amigos o los hermanos en Cristo, etc., cuando te mudas a otra parte. ¿Me entienden? Esas cosas no son necesariamente malas o negativas, pero son efectos o consecuencias que afectan a las familias en nuestro tiempo. Y número 3, las limitaciones de un salario. Todos nosotros entendemos esto. Es difícil proveer para una familia con uno solo salario. Especialmente aquí en Orange County, LA County, el condado de Los Ángeles o Orange County. O más fácil en Riverside. David Marauri, que antes vivía aquí, se mudó para otra parte por varias razones. Pero para él no le cuesta tanto, ¿verdad? Yo conozco a muchas personas en nuestra iglesia que se han mudado para otras partes porque el costo de vida es menos. Son buenas decisiones en general. Good moves. Y si tienes que trabajar 2 trabajos, ¿cómo vas a tener tiempo con tu esposa o con tus hijos? Si la madre tiene que trabajar, ¿cómo va a cuidar a los niños y a la casa? Nuestra cultura no lo hace fácil, lo hace muy difícil. Y claro que la cultura de los que se obsesionan con sus profesiones contribuye más a este problema. Es difícil establecer y mantener una familia en nuestra cultura y nuestro contexto por las acciones intencionadas de la sociedad y por los efectos o las consecuencias no intencionados de nuestra sociedad. Tales cosas no son nuevas, pero debemos reconocer y estar conscientes de tales cosas en nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro contexto. Perdón. Y cuando el hombre y la mujer están trabajando y luego llegan a la casa y el hombre le dice a la mujer, ¿por qué no cocinas o por qué no limpias? Y la mujer dice, ¿por qué no me ayudas? Pues porque yo soy hombre, tú eres una mujer. Si los dos están trabajando a una cantidad finita de horas en el día, entonces las responsabilidades tienen que cambiar en sus proporciones por necesidad. No hay una opción, es imposible hacerlo en otra forma. Y los hombres, a los hombres no nos gusta esto, ni a las mujeres les gusta así como es. Entonces, el punto, sin criticar a personas, individuos, el punto es, ¿por qué estamos en este lío? ¿Por qué estamos en este mess, esta dificultad? Pues el contexto, la cultura, la sociedad. Es difícil ganar suficiente dinero para que la mujer pueda cuidar a la casa y a los niños. Y frecuentemente las mujeres no quieren limpiar a la casa y cuidar a los niños por el feminismo y otras cosas. Y los hombres no quieren trabajar suficientemente para ganar Hay millones de problemas que contribuyen a esas dificultades. Es complejo.
es complejo y luego nosotros explotamos con enojo los unos contra los otros cuando estamos viviendo bajo alta presión en nuestra cultura. ¿Qué deben hacer entonces? Múdense a Texas. A veces hay personas que hacen esto a propósito por esas razones. Obviamente las circunstancias no son garantías de resolviendo nuestros problemas porque somos el problema, pero sí podemos vivir en otro contexto que es más conveniente para una familia, etc. No tienes que vivir en California del Sur, donde mis padres se mudaron a Texas por el seminario, compraron una casa mucho más grande que el mío, pero mi casa cuesta más que ellos, que la de ellos. Y cuando tú ves su casa, es locura, locura, pero así es. ¿Cómo debemos responder? Pues ustedes pueden ver las aplicaciones que he puesto. Nota número 1. En este sermón he predicado la ley. ¿Cómo respondemos a la ley de Dios? La ley manda y condena. Entonces, cuando nos manda, debemos obedecer. Cuando nos condena, la ley no nos va a perdonar. Entonces, esto nos dirige al Evangelio y a Jesucristo. Y cuando vemos que hemos pecado en esas cosas, no debemos decir, no hay esperanza para mí. No, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque Dios nos ha prometido perdón en Jesús. Debemos renovar nuestra obediencia a Dios. Y estoy hablando a creyentes. Y los no creyentes también han pecado en esas cosas y otros, y deben creer en el Evangelio para la primera vez, para ser perdonados de todos sus pecados. Entonces, estoy seguro que en una medida ustedes están pensando, este sermón, qué deprimido, how depressing. Todos los problemas de nuestra cultura y la ley manda y condena. Pero no se olviden del Evangelio, que nos libera, que nos salva de nuestros pecados, que nos perdona de nuestros pecados, que nos motiva a nueva obediencia, que nos capacita para nuestra obediencia. Entonces, apliquen esas aplicaciones en sus propias vidas y en sus propios contextos, con cuidado, con especificidad, siendo específicos, y con paciencia. Si vivimos en esta cultura tan completamente opuesta, requerirá mucho trabajo y esfuerzo mental y física hacerlo lo revés, ¿verdad? Al revés. Entonces tenemos que ser obedientes y diligentes en esas cosas con la bendición de Dios. Oremos.